En esta ocasión tenemos un refrigerador de tipo no frost, de los que no hacen escarcha. Nos comenta la propietaria que el refrigerador no enfría en la parte de abajo, aunque sí se siente frío y formación de escarcha incluso, lo cual no es bueno. Ahí tenemos formación de escarcha en el freezer, ¿verdad? Pero vemos que hay un cúmulo bastante grueso. No debería haber absolutamente nada de escarcha en ese punto. Adicional a eso, no llega aire frío por los orificios. Vemos que no está saliendo aire, no se percibe la sensación del aire y esto puede ser causado por diferentes factores. Sin embargo, vamos a enfocarnos en que es el bimetálico. Vamos a ver el bimetálico como causante de la situación, que podría ser por la resistencia, por el fusible térmico, hasta por el timer, ¿verdad? Entonces, primeramente desconectamos la alimentación eléctrica para proceder al desmontaje de los accesorios que cubren, para tener acceso al bimetálico. Ya hemos quitado ahí algunas piezas, como hemos podido ver. Vamos a sacar ese tornillo para remover este protector, que también es un ducto de canalización de aire. Y como podemos ver acá, vemos que ese ducto de canalización está totalmente saturado, está taqueado de hielo, de nieve, y no permite entonces la circulación de aire, ¿verdad? Esto, ahí podemos ver incluso el ducto que conduce el aire hacia abajo y también está taqueado de hielo. Lo que sucede es que cuando el bimetálico se daña, no permite que ocurra el proceso de hielo, el proceso de descongelación, y entonces el hielo se va acumulando y acumulando hasta que cubre los ductos. Ahí, de ese tornillo es necesario quitarlo, que es donde va es la base del bombillo. Aquí lo hemos removido ya, y al momento de remover la base de soporte del bombillo, tenemos que desconectar esos cables. Ahí los podemos ver, parece que ya antes los habían desconectado. Ahí tiene unos protectores, unos aislantes. Luego de que removemos esa tapa, podemos quitar el panel posterior del freezer para tener acceso al evaporador, donde se sujeta o donde se soporta el bimetálico. Aquí vemos ya desprendidos los cables, lo cual nos va a permitir entonces sacar el panel posterior del freezer para tener acceso visual al evaporador en donde se encuentra el bimetálico. Ok, aquí lo hemos sacado, y ahí podemos ver el evaporador, que ya lleva unos minutos desconectado, por supuesto. Y acá en este punto, donde a la izquierda más bien, esto que vemos es el bloque de hielo que se ha formado y que ha obstruido, por supuesto, los ductos de aire. Ahí vemos el ducto que va hacia abajo, está cubierto, totalmente taqueado de nieve, igual que los otros ductos. Son varios ductitos que hay, están taqueados. Esto que estamos señalando ahora es el sitio en donde está el bimetálico. Lo vemos que está cubierto de hielo. En condiciones normales él debería estar permitiendo el proceso de calefacción para diluir el hielo. Está totalmente cubierto de hielo, y es la condición en que él debería cerrar sus contactos para que encienda la resistencia en el momento en que el timer le envíe la señal eléctrica al sistema de congelación. Aquí tenemos uno de los terminales de la resistencia, ya lo hemos desconectado. Esta resistencia pasa por aquí abajo, como podemos ver, está cubierto de hielo también, y vuelve y sale por este otro extremo, que sería el otro terminal de la resistencia. Acá tenemos el ventilador también, y el cableado donde va conectado el bimetálico. Aquí vemos el bimetálico, ya le hemos quitado un poco el hielo, y podemos ver que viene sujeto con una traba, con una agarradera, la cual podemos remover con mucho cuidado, no causar daño al serpentín, porque es muy delicado, es de aluminio, y si le abrimos una perforación echaríamos a perder el refrigerador. Ahí, como podemos ver, hemos empujado el bimetálico. Vamos a ver un pequeño diagrama de cómo es que funciona el bimetálico, así brevemente, porque ya en otro video lo veremos más completo, ¿verdad? Bien, el bimetálico en sí es un interruptor que cuenta con dos contactos.
los cuales se cierran o se abren en dependencia del nivel de frío en el evaporador, ¿verdad? Como hemos podido ver, él viene sujeto al evaporador y por supuesto percibe el nivel de frío durante los periodos de congelación. Este círculo que vemos a la izquierda representa, esas rayas azules representan el tiempo que dura unas 6, 8, 10 o hasta 12 horas dependiendo del tipo de timer del refrigerador, mientras ese periodo de horas se da lo que es la congelación, ¿verdad? Llega un momento en que la congelación llegó a tal punto que forma hielo en el evaporador, entonces el bimetálico sensa la presencia de hielo por efecto de la temperatura, por supuesto, y como podemos ver ahora, cierra sus contactos y al detectar el hielo, pues se conecta al circuito de calefacción que confirma la resistencia, el fusible y el mismo bimetálico, y está conectado listo para que cuando el timer llegue a generar el tiempo de descongelación, como podemos ver ahí ahora, la resistencia está siendo alimentada a través del bimetálico y el termofusible y irradia calor hacia el evaporador para descongelar, para derretir el hielo que se formó durante el periodo de horas que duró la congelación. Una vez que se ha derretido el hielo y han pasado esos 20 o 30 minutos, pues el bimetálico se abre nuevamente y se inicia un nuevo ciclo de congelación, tal como el que vimos hace un momento. Sin embargo, cuando el bimetálico se daña, puede que sus contactos no se cierren, entonces no va a haber descongelación. Va a haber congelación, congelación y congelación, pero no va a haber descongelación hasta que el refrigerador, el evaporador se satura de hielo y llega a obstruir los ductos por donde circula el aire frío hacia el área de abajo y por lo tanto no llega frío a la parte inferior, que es el problema que tenemos con este refrigerador que estamos viendo ahora. Entonces vamos a ver cómo resolver este problema. Bien, entonces aquí tenemos el bimetálico ya removido de su sitio y pues podemos ver que por encima físicamente se ve bien, pero él internamente está dañado. Vamos a hacerle una prueba ahora, una demostración de cómo podemos comprobar ese bimetálico para saber si realmente está funcionando. Acá vemos entonces el bimetálico sumergido en hielo, ya lleva unos 10 o 12 minutos sumergido en hielo y vemos que no nos da continuidad. Ya debería tener cerrados sus contactos internos, lo que permitiría eventualmente el paso de corriente a la resistencia para que la misma se caliente y disuelva el hielo, lo cual sucede cada 6, 8, 10 o 12 horas, dependiendo del modelo. Pero aquí vemos que no responde, en ninguno de los cables hay continuidad, lo cual es ya la evidencia que nos confirma que el bimetálico está fuera de servicio y que debemos reemplazarlo por uno nuevo con características idénticas al original. ¿Ok? La recomendación es esa, no lo cambien por otro que no sea de las características del original. Aquí vemos, pues ya lo hemos corroborado con la nomenclatura que trae, con su serigrafía y sí coincide. Ok, aquí lo tenemos ya instalado. Una observación al respecto. Vemos que tiene dos cables a la derecha y dos cables a la izquierda. Hay un cable blanco y un cable marrón a la izquierda y uno blanco y uno marrón a la derecha. El cable marrón, como vamos viendo ahora, de la izquierda se conecta a la resistencia, a uno de los extremos, atraviesa la resistencia y sale por el otro extremo al cual conectamos el cable blanco de la derecha. Así en la posición en que lo estamos viendo, mucha atención, en la posición que lo estamos viendo es así la conexión. Ahora el cable marrón de la derecha, el que estamos señalando ahora, va digamos a la línea de alimentación. Esos dos, el cable marrón y el cable blanco, son la fase y neutro, digamos, son la línea de alimentación para conectar eventualmente la resistencia y obviamente el sistema de calefacción, ¿verdad? Una vez que el bimetálico permita la conexión. Entonces, mucho cuidado al conectarlo, no vayamos a conectarlo de un modo diferente porque nos va a dar funcionamiento erróneo o no nos va a funcionar bien. Ok, aquí estamos ya instalando el bimetálico en su sitio. Con mucho cuidado, como les digo, no forcemos la tubería, no forcemos los serpentines porque se pueden romper. Nos aseguramos de que el bimetálico enganche muy bien, que quede firmemente sujeto al serpentín, porque eso es lo que va a permitir la percepción o la transferencia de temperatura, en este caso temperatura baja, bajo cero, para que el bimetálico lo perciba sin ningún problema. Ahí, como podemos ver, ya quedó enganchado en su sitio. Entonces, pues ahora lo que nos resta, ya que hemos comprobado
y hemos instalado el bimetálico, nos aseguramos de que el cableado no interfiera con el ventilador, porque entonces eso sería otro problema que daría casi que similares consecuencias, ¿verdad? El ventilador tiene que quedar libre, nos aseguramos de eso, los cables sujetos en su sitio. Vamos a colocar ahora el panel posterior del freezer. Recuerden que habíamos quitado esos cables, vamos a introducirlos por el orificio correspondiente para conectar ahora el soporte del bombillo, ¿verdad? Para que quede conectado y funcione en la forma que corresponde. Ahí lo hemos ya puesto, ya está sujeto. Le hemos puesto un tornillo ahí provisionalmente, pero ese tornillo va en la capa protectora posterior. Ahí vemos el tornillo, el ventilador está libre, vemos que funciona con libertad y vemos el tornillo abajo. Ese tornillo lo pusimos provisionalmente para sujetar. Ok, aquí viene entonces este accesorio que les decía al inicio, es un ducto de canalización de aire. Ahí vimos cómo lo enganchamos porque por ese sitio pasa el aire hacia la parte inferior. Ok, ahora sí le ponemos el tornillo donde tiene que ir, ¿verdad? No donde estaba anteriormente. Vamos a colocar la base de soporte del bombillo. Ahí le hemos ya restaurado la conexión de sus cables como estaba al inicio, aislado, ¿verdad? Le ponemos su tornillo. Ahí para montar esta pieza tuvimos que aflojar un poco el tornillo de la pieza de abajo para que pudiera enganchar esas ranuras que vemos ahí. Es cuestión de ingeniársela ahí para acomodarlo. Ahí estamos pues restaurando el bombillo en su posición. Luego vienen los cobertores, ¿verdad? En este caso la tapa transparente del bombillo y el protector del ventilador, que es esta tapita con esas ranuras. Y con eso quedaría completo ya el montaje de las piezas que removimos para poder tener acceso al bimetálico que ya hemos restaurado. Entonces ahora podemos conectar nuevamente nuestro refrigerador y hacer las pruebas respectivas, ¿verdad? Darle el tiempo que corresponda para observar su funcionamiento. De hecho, esto está en la casa del cliente y hemos conversado con el cliente pues de que queda bajo prueba y que nos esté comunicando cualquier situación. De hecho, pues lleva ya más de una semana, yo creo que unos 10 días y no ha dado ningún problema. Acá corroboramos que esté llegando aire a la parte de abajo y se siente el aire frío que está ingresando a la parte de abajo del refrigerador, con lo cual entonces damos por hecho que está restaurado. Mis amigos, que Dios les dé salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad. Nos vemos en un próximo video. Hasta entonces, muchísimas gracias.